Cordiales saludos hermanos en Cristo, les saluda Javier May de En Esto Pensad. Hoy vamos a estar meditando sobre dos clases de fe, dos clases de historias que nos narra la Biblia de dos personajes diferentes, pero que su fe fue también activada en una forma muy diferente. Vamos a estar leyendo en Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Dice la palabra así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión, dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene. Y mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que aún ni en Israel he hallado tanta fe. Vemos aquí, si estudiamos bien este versículo, este pasaje, nos damos cuenta de que este hombre, el centurión romano, no había conocido a Cristo, no lo conocía personalmente. Había oído, lo conocía de oídas. Es muy probable que le contaran de sus maravillas, le contaran de sus milagros. Y cuando su criado está enfermo, él no manda a nadie a buscar a Jesús. Él mismo sale al encuentro de Jesús, lo encuentra y le pide que sane a su criado que está postrado. Jesús le dice: sí, yo iré. Y él le dice: no soy digno de que entres bajo mi casa, bajo mi techo. Pero yo sé que sí, el poder tuyo es tanto que si desde aquí a la distancia tú ordenas, mi criado sanará. Esa fe, dice la palabra, que maravilló a Jesús. Y es que estamos acostumbrados a que Jesús nos maraville. Eso es común, corriente, porque Dios es maravilloso. Dios opera milagros todos los días en nuestras vidas, aunque a veces no los veamos o no los creamos. Ese centurión romano tuvo la fe, no fe en Dios, tuvo la fe de Dios. Porque Dios no nos pide que tengamos fe en Él, nos pide que tengamos la fe de Él, que es diferente. Dios no te pide que creamos en Él, Dios nos pide que le creamos a Él. Entonces, este centurión, con esa fe tremenda que ni en Israel había conseguido o encontrado el Señor, fue lo que maravilló a Jesús. Nosotros debemos maravillar a Jesús con ese tipo de fe también. Pero también vemos otra historia, otro tipo de fe, que debió haber sido al contrario. Esta historia que les voy a narrar a continuación, basada también en la Biblia, obviamente, tuvo que haber sido, no por lógica, pero por conocimiento, tuvo que haber sido la fe del centurión. Pero fue al contrario. Es la historia de María y Marta, que lo vemos en el capítulo 11 de San Juan. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermano y a Lázaro. Hago un paréntesis: Jesús amaba a esta familia, quiere decir que la conocía. Y la historia dice, la historia es extrabíblica, pero la historia dice que María y Marta y Lázaro eran muy amigos, eran como hermanos. Jesús comía en su casa, dormía en su casa. Ellos conocían de sus milagros, conocían de su poder. Dice que cuando yo pues, que estaba enfermo, Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. ¿Vamos allá otra vez? Y respondió Jesús:
No tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, más el que ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Ya Jesús se dio cuenta que Lázaro murió. Nadie se lo dijo. Obviamente él lo supo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: ¿vamos también nosotros para que muramos con él? Jesús, la resurrección y la vida. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Y es que aquí, hermanos, disculpen, que quiero que pongan énfasis a esta gran diferencia del centurión romano con María Marta. Entonces dice: Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en su casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Más bien sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que en él cree, aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿A qué quiero llegar, hermanos, con todo esto? Marta y María, al contrario del centurión romano, conocían a Jesús, conocían de sus milagros, sabían que era poderoso, que podía hacer milagros a la distancia, mas no creyeron. Mandaron a llamar a Jesús. Ellas no fueron. El centurión romano no mandó a nadie, él fue. El centurión pudo haber mandado porque era un hombre de autoridad. Sin embargo, él fue. María y Marta, no. Ellos mandaron, no quisieron ir. Cuando Jesús tarda, se queda 4 días más, seguramente pensaron: el Señor, nuestro amigo Jesús, no dio importancia a nuestro ruego, se quedó allá, no le importamos. Cuando Jesús viene, le echan la culpa: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jamás pensaron, jamás creyeron que Jesús a la distancia pudo haberlo sanado, o después de muerto lo pudo haber resucitado. No creyeron. Por eso, en la tumba Jesús es el único milagro por el cual Jesús ha orado al Padre, que le dijo: Padre, yo sé que tú siempre me oyes. No lo digo porque dude, sino porque para que estos crean, estos incrédulos crean. Le estoy diciendo a Marta que yo soy la resurrección, que lo puedo resucitar, y ella me dice que sí, que ella cree, pero en el día postrero. No creyó que es hoy. Hermanos, nosotros hemos conocido la palabra, hemos escuchado palabra, escuchamos palabra por radio, por televisión, en el culto, todo. Y a veces nos portamos como María y Marta. ¿Es cierto o no es cierto? Claro que sí. Nos asustamos por cualquier cosa, cualquier plaga, cualquier cosita, cualquier adversidad. Salimos corriendo para el médico cuando tenemos apenas un síntoma. Primero clamemos al Señor. Si el Señor quiere que vayamos al médico, vamos, pero primero clamemos. No creemos que Dios es poderoso a veces. Lo creemos de mente. Pero cuando se acerca el problema y que tenemos que ver la maravilla y el milagro, ahí flaqueamos. Ahí le decimos: Señor, ¿por qué? Como dijo Marta: si hubieras estado aquí esta mañana, quizás te estés preparando para ir al culto. Quizás te estés preparando para escucharlo virtualmente. ¿Cuál es tu fe? ¿Tener la fe del centurión o tener la fe de Marta y María? En esto pensad. Que Dios me lo bendiga.